Bienvenidos, qué bueno que están aquí para estudiar la palabra del Señor. Como siempre, es un placer compartir con ustedes este pequeño mensaje. Este mensaje de hoy hace parte de una serie de mensajes que hemos iniciado acerca de quién es el Señor Jesucristo. Quiero invitarle para que iniciemos este tiempo observando un pequeño video, el cual nos presenta algunas frases acerca de Cristo Jesús. Veámoslo ahora. Es el Rey de los judíos. Es el Rey de Israel. Él es el Rey de la rectitud. Es el Rey de las edades. Es el Rey del cielo. Él es el Rey de gloria. Es el Rey de reyes. Él es el Señor de señores. Ese es mi Rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Es un Rey soberano. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente bondadoso. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Tú lo conoces? Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más exquisita de la literatura. Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil. Él se solidariza y Él salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y Él guía. Él sana al enfermo. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él libera a los deudores. Él liberta al cautivo. Él defiende a los débiles. Él bendice al joven y Él sirve al infortunado. Él recompensa a los ancianos. Él recompensa al diligente. Él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la puerta para la liberación. Es el camino de la paz. Es la vía a la rectitud. Él es la autopista a la santidad. Él es la entrada de la gloria. Pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable. Su bondad no tiene límites. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Su palabra es permanente. Su gracia es suficiente. Su reinado es justo. Su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible. Él es incomprensible. Él es invencible. Él es irresistible. Tú lo conoces. No puedes sobrevivir sin Él. No puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él. La muerte no pudo limitarlo y la tumba no pudo retenerlo. Él es Jesús. Bien, después de haber observado todas estas hermosas frases, nuestro tema para hoy es hablar acerca de Jesucristo como el Cordero de Dios. Vamos a la Biblia, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, dice así. El siguiente día vio Juan, hablando de Juan el Bautista, a Jesús, que venía hacia él y le dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Para comprender mejor la frase el Cordero de Dios o la expresión Jesús como el Cordero de Dios, es necesario que nos volvamos un poco al Antiguo Testamento para recordar algunas cosas. En el Antiguo Testamento, el pueblo judío o los judíos usaban corderos que presentaban como sacrificios delante de Dios. Estos corderos debían ser corderos sin mancha, perfectos. Ellos los usaban para presentar este sacrificio y así ser expiados del pecado. Pero no solamente esto, también en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo judío estaba cautivo en Egipto, tal vez usted recuerda esa historia, cuando el Señor mandó a Moisés y vinieron las 10 plagas para poder sacar a los judíos de allí de la esclavitud en Egipto. La última de las plagas era una plaga muy curiosa. Pasaría el ángel de la muerte y todo primogénito iba a morir. Iba a morir el primer nacido de cada familia, y esto era muy relevante. Así que el pueblo judío tomó un cordero, lo sacrificó y puso la sangre en la entrada de la casa a la puerta,
para que así la muerte no tocara a los hijos primogénitos de aquella casa. De alguna manera encontramos en el Antiguo Testamento que la sangre y el sacrificio que están allí acompañadas eran usados para salvación, para expiación, para redención de esta gente. Esto significa que para nosotros hoy el sacrificio de Cristo es como ese sacrificio de ese cordero allí en la antigüedad. Ahora, si volvemos al Nuevo Testamento, Juan dice que el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios. Si leemos a Pedro, Pedro nos dice en la primera carta, en el capítulo 2, verso 24, que fuimos rescatados de una vana manera de vivir por la sangre preciosa de Cristo Jesús, como la sangre de un cordero. Más exactamente dice así: porque también Cristo padeció por nosotros, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Amén. Pablo también se refirió al respecto de esto, y Pablo dijo que Jesús era el Cordero que se presentó en la Pascua, 1 Corintios 5:7. Y Pablo dijo que Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por todos nosotros. Es decir, que cuando hablamos de Cristo como el Cordero de Dios, estamos diciendo que el Cordero de Dios ha sido presentado como aquel que dio su vida como sustituto, tomando nuestro lugar y llevando nuestro castigo. Ese es el papel de Cristo Jesús como Cordero de Dios. Ha sido presentado en sacrificio, ha derramado su sangre en sustitución por nosotros, para que el castigo que nosotros merecemos por causa de nuestros pecados ya haya sido pagado por él. En él tenemos libertad de todos esos pecados. Ahora, como el Cordero de Dios, Jesús, el Señor, nos justifica y quita todos nuestros pecados. Hay una historia un poco antigua pero interesante. Cuenta la historia que una niña que se llamaba Elizabeth padecía de una enfermedad bastante grave. Ya no era mucha su esperanza. Para su recuperación, esta niña necesitaba que su hermano menor, más pequeño, le hiciese una donación de sangre. Había que hacer una transfusión de sangre porque el niño había sufrido también de esa grave enfermedad, pero de manera milagrosa el niño sí se había salvado y ahora su sangre poseía los anticuerpos que podrían ayudar a esta niña Elizabeth. Bueno, vista esta situación, el médico se acercó al niño y le comentó lo que sucedía. Y después de esto, el médico le preguntó al niño que si estaría dispuesto a donarle sangre a su hermana. El chico se quedó un poco pensativo, pero luego de un ratico respondió: si mi sangre salva la vida de mi hermana, entonces estoy dispuesto. Luego los dos, cerca, en unas camillas, mientras se le pasaba la sangre de él a ella, y mientras comenzó a regresar el color al rostro de aquella niña por causa de la transfusión de sangre, entonces el niño gozoso porque la niña, su hermana, estaba recuperando el color, pero triste, sacó una expresión y le preguntó al doctor: doctor, ¿ya casi empiezo mi camino hacia la muerte? Entonces el doctor se dio cuenta que el niño no había entendido bien de qué se trataba la transfusión de sangre. El niño había pensado que él tenía que donarle toda su sangre a su hermana y que por causa de esto él iba a morir. Y aún así, él estuvo dispuesto a hacerlo. Pues bien, el Señor Jesucristo ha dado su vida por nosotros. Él se entregó en sacrificio y su sangre fue derramada para perdón de nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay una cosa más que debemos decir de Jesucristo como el Cordero de Dios. Todas las mañanas y todas las tardes los judíos tenían la costumbre de presentar un cordero en sacrificio allí en el templo para el perdón de los pecados del pueblo.
Así que cuando Juan, en el pasaje que leímos al iniciar, Juan Bautista, está presentándole a la gente y diciéndole, he aquí el Cordero de Dios, lo que Juan realmente les está diciendo es, vea, ahí tienen al único que se va a sacrificar y que los puede librar de la muerte eterna. Dicho de otra manera, Juan le estaba diciendo al pueblo esto, entiendan lo siguiente, en el templo se ofrece un cordero por la mañana y un cordero por la tarde para el perdón de los pecados, pero eso no es suficiente. Aquí está el que va a ser presentado como Cordero de Dios, que va a ser sacrificado, y Él es el único, lo voy a repetir, el único que puede librar al pueblo de todos sus pecados. En la misma historia del mundo, nunca se ha visto un mayor sacrificio, un sacrificio más cargado de amor, un sacrificio más completo que el de Cristo Jesús. A pesar de todo eso, su sacrificio ha sido despreciado por muchos durante muchos siglos. A decir verdad, no solamente fue despreciado, sino sigue siendo despreciado hoy por muchas personas. Muchos lo han rechazado. Algunos se burlan cuando les hablamos de esto. Otros sencillamente son indiferentes al tema. Otros son incrédulos frente al tema. Y otros no solamente presentan incredulidad, sino que llegan a pensar que se van a salvar es por sus obras y no por el sacrificio del Señor Jesucristo. Más aún, hasta le piden a un santo que interceda por ellos, cuando ya Cristo es nuestro intercesor y el único que ha pagado por todos nosotros. La pregunta que le tengo a usted es esta: ¿cómo trata usted al Señor Jesucristo hoy? Y la invitación que le tengo es la siguiente: crea en Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Reciba al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Solamente Él puede librarle de los pecados. Y con certeza se lo digo y se lo repito, solamente Él puede limpiarle todos sus pecados. Arrepiéntase y decida vivir siguiendo las enseñanzas del Señor Jesucristo. Busque la manera de reunirse con personas que hayan también tomado esta decisión de seguir a Cristo por la eternidad. Y siga usted adelante con una vida nueva. ¿Qué le parece si terminamos este tiempo orando juntos? Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Amado Señor Jesús, gracias por tu sacrificio en la cruz y por limpiarnos a través del sacrificio y de la sangre. Mi Señor, te ruego por cada uno que se une conmigo en esta oración. Ayúdales a entender que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado. Anímales, Señor, para que te reciban en su corazón y conviértete, oh Dios, en el Señor de sus vidas. Ayúdales, Señor, a vivir de hoy en adelante una vida nueva. Gracias, amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hasta aquí hemos llegado con este video. Si usted considera que esta palabra puede bendecir la vida de alguien más, por favor, no dude en compartirla. Y recuerde que estamos en la serie ¿Quién es Jesucristo? Por favor, si usted no se ha suscrito, suscríbase para que le lleguen los próximos videos de esta serie. Dios lo bendiga.